Lo primero que pensé era si es que el COVID iba a llegar a ser de tal magnitud en el Perú, si iba a ser, de verdad, iba a tomar muchos estratos sociales o iba a abarcar todo el territorio nacional. Pensaba eh, cuánto iba a influenciar en lo que era la situación nacional de salud del Perú y cómo nosotros íbamos a responder a esa situación coyuntural que, entre comillas, recién estaba tocándonos puertas. Recuerdo esa fecha. Sentí preocupación, ¿no? Preocupación porque pensé que estábamos todavía lejos de que el COVID llegara al Perú. Sabía que las fronteras se habían disminuido por la cantidad de vuelos que hay aquí en el Perú, pero sí, sentí mucha preocupación debido a que sabemos muy bien que nuestro sistema de salud ya estaba muy deteriorado, no era suficiente para atender a la gran cantidad de pacientes crónicos que se vienen a atender acá al Hospital Rebagliati. Entonces, pensaba en ese momento, si ya estamos totalmente saturados con los pacientes crónicos que vienen acá al hospital, ¿cómo hará nuestras autoridades, cómo hará el servicio de emergencia para poder atender a estos pacientes? Y como yo trabajo en un departamento de UCI, ¿no? Trabajo en UCI, en cuidados intermedios, también pensaba cómo nuestro departamento se iba a preparar para atender, ya que si la situación que se daba aquí era muy parecida o era un reflejo de lo que ya se veía de esta pandemia en Europa y en Estados Unidos, la verdad es que sentí que estábamos a poco tiempo de iniciar una catástrofe, ¿no? Un desastre epidemiológico aquí. Bueno, la verdad que no pensábamos que iba a ser como todo lo que ha sucedido en 2 años, ¿no? Pensábamos que iba a terminar en los primeros 15 días, un mes, ya dos, ¿no? Pero nunca como ha terminado y con tantos muertos, ¿no? Inclusive yo también he sufrido de COVID, ¿no? En realidad era algo que esperaba. Siempre digo que en el 2020 mi vida cambió el último sábado del mes de febrero. Días previos ya había estado viendo lo que pasaba en España, lo que pasaba en Italia, y conversé con dos amigos de mi confianza, personas que yo creía bien informadas. Entonces ambos me dijeron, uno de ellos me dijo, creo que no va a ser tan grave, ¿no? Parece que están magnificando las noticias de China, esas cosas. Y la otra persona me dijo, no, no es para tanto. Entonces, como que eso me daba cierta tranquilidad, pero ese último sábado, me levanté y dije, voy a, voy a tomar las medidas. Me fui, hice una gran compra de cosas para mis padres, que son ancianos, y compré máscaras. Incluso en ese momento parece que ya otras personas estaban alertadas porque ya no había máscaras de buena calidad en el mercado y me vendieron a sobreprecio y me lo entregaron como 4 o 5 días después. Una gran responsabilidad asumir porque sabía que los pacientes que estuvieran en un estado de gravedad tenían que venir a nuestras unidades y queríamos estar preparados de la mejor forma. Igual significaba un reto mayor, si bien habíamos pasado ya la experiencia personal de haber manejado pacientes con H1N1, nos preguntábamos qué tan diferente sería cuando tenías noticias por televisión de China, donde veías personas caminando y de repente pues se desplomaban. Entonces decíamos, ¿qué tan diferente puede ser y cuánto podemos ayudar? Era poco de repente lo que íbamos a poder hacer, viendo cómo había hecho tanto daño en otras realidades, con un sistema de salud tan avanzados, mucho más completos, con mucha mayor cobertura, mayor amplitud, y entonces íbamos a pasar problemas serios, serios, serios.
el tema emocional y físico era de ida y vuelta para el paciente y para el médico. Entonces, en el mundo ideal te puedo decir que el médico tiene que ser muy cálido, ¿no? Proteger en todo el tema psicológico del paciente, pero en realidad no era el momento ideal, no es lo que se pudo hacer, porque todos estaban preocupados por su propia vida. Con el devenir del tiempo del 20 a la fecha, hemos ido aprendiendo a conocer la enfermedad, y no solo a conocer la enfermedad, sino también a conocer los pacientes y saber diferenciar cuándo un paciente se va a poner delicado o va a estar grave y cuándo un paciente hay que tranquilizarlo y decirle que va al otro aspecto, el aspecto emocional, decirle tranquilo, tienes un virus, pero ojo, aprende que en el 80% de los pacientes el virus no te va a causar mayor problema, te incomodará un poco, pero no te va a hacer daño. En cambio, hay que si vale para la capacidad del médico entrenado, es saber tempranamente discriminar cuando un paciente no va a ir como el 80%, como no va a ir en silencio, tranquilo. Si tú ese restante 20% tú lo detectas rápidamente y te das cuenta que va a ir mal, que se va a agravar o se va a complicar, si tú lo pones en el sitio y en el lugar adecuado tempranamente, tenlo por seguro que va a superar el trance de la enfermedad. En el aspecto emocional, los pacientes tenían el gran temor de tener esta enfermedad que era potencialmente mortal, tanto para ellos como para sus seres queridos. Cuando tenías que decirle a un paciente que se tenía que quedar hospitalizado, él sabía, el paciente se notaba de la manera en que recibía la noticia que esto le estaba afectando de manera, lo remecía en la manera en que él estaba sintiendo las cosas. Más aún, si es que tenías ya que decirle, informarle que tenía que pasar a cuidados intensivos o que tenía que iba a ser intubado, eso también porque implícitamente tenían la sensación de que de repente ya no iba a haber a nadie más. La mayoría de ellos han sido pacientes gestantes que han venido con embarazo completo, pero el paciente, sobre todo las gestantes, tenían mucho miedo, hacían muchas preguntas que inclusive no sabíamos cómo responderlas, como si la iban a lactar a su bebé, ¿no? Porque esta es una enfermedad tan nueva que nadie tiene una respuesta, ¿no? Lo único cierto era el contagio, ¿no? Nada más. Y bueno, de todas maneras sí teníamos siempre un temor hacia el paciente, ¿no? ¿Para qué decir algo que no es cierto, ¿no? Porque también era nuestra vida, ¿no? Que el paciente nos podía contagiar. El tema de cómo contagiarnos frente a un paciente COVID era algo que hacía que nosotros tuviéramos que tomar todas las medidas de prevención para ingresar a atender a un paciente COVID, ¿no? Me refiero a todas las medidas de protección, ¿no? Pero también pensaba en el paciente como paciente, ¿no? Detrás de todas las mascarillas o los trajes que nos poníamos nosotros y detrás de la mascarilla que tenía ese paciente, sabía que detrás de él había mucha angustia, ¿no? El temor a enfermarse de por sí, ¿no? El camino que podían seguir ellos, ¿no? La necesidad de hospitalizarse, la necesidad de estar probablemente en una UCI, ¿no? Si es que tenían enfermedades o comorbilidades importantes, la necesidad de depender de los demás y de que en algún momento, si su situación fuera tan peligrosa, ¿no? De pensar que en algún momento ellos pudieran abandonar este mundo terrenal, me hacía también tratarlo con mucha empatía. En términos generales, siempre decimos el paciente primero, sustentado con un equipo que tenga empatía por la situación y darle lo mejor en conocimiento que tengamos. Yo creo que fue uno de los momentos, digamos, como profesionales que nos hizo hermanar como una sola, digamos, espacio, estando sea en Perú, estando en China y demás, porque el intercambio de información era tan grande, digamos, la lectura que hacías diariamente de todos los reportes del mundo era un estudio constante y además un reto que te esperaba con cada paciente que enfrentabas. Entonces creo que fue una comunidad, nunca sentí más
cercano a todo el mundo. Desde el punto de vista de lo que respecta a los cuidados físicos, mucho trabajo para todo el equipo de salud, no solamente por el hecho de tener que llevar el equipo de protección, que es realmente asfixiante, sofocante, tenerlo todo el día, con el calor, con el sudor, uno en actividad, las técnicas, las enfermeras, teniendo que movilizar pacientes que están totalmente inmovilizados por los fármacos, porque para poder darles la respiración artificial el paciente estaba totalmente inmóvil, no movía nada, como anestesiado, y así tenía que estar días de días y tenían que movilizarlo. Y como ya lo saben, justamente los pacientes eran pacientes de sobrepeso, entonces era movilizar pacientes con 80, 90, 100, 120, 130 kilos entre 1, 2 personas, porque faltaba el personal, y entonces es un gran esfuerzo que se ha hecho para tratar de cuidar lo más posible a los pacientes que se encontraban muy, muy débiles. En lo que es en el tema físico, ya sabemos, es conocido también por todos, el uso de equipos de protección, ¿no? Pero más importante en el tema físico, el uso de equipos de protección para el personal médico, para el personal paramédico, en realidad era la forma en que lo utilizabas, porque ya para nuestra buena suerte veíamos lo que ocurría en Europa. Nosotros como que hemos visto la película un poco después. Hemos tenido esa gran suerte de que hemos visto con anticipación de 4 o 6 semanas todo lo que pasó en Europa hasta que acá se declaró la epidemia, ¿no? Entonces, volviendo al tema físico, ¿cuáles eran los errores? Al tema de protección física. Los errores eran que cuando el personal se quitaba mal el equipo de protección, por ejemplo. Entonces había que tener una especie de técnica para evitar contagiarte o evitar que la carga de contagio del virus fuera muy alta. Y en el tema psicológico, por supuesto que el paciente siempre es el más frágil, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente. Pero todos estábamos, era como si te ocurriera un accidente y no te das cuenta que un carro te ha chocado, ¿no? O sea, todos estábamos en shock, no comprendíamos, y se procuró, lo que yo vi es que se procuró respetar al máximo el buen cuidado emocional de los pacientes. Teníamos en ese tiempo unas barreras físicas que evitaban que en ese momento era lo que nos contagiaba era la saliva, ¿no? Como era por vía aérea. Entonces eso es lo que teníamos nosotros más que tener en cuenta para no contagiarnos, ¿no? Emocionalmente estábamos, como dirían, los dos estábamos heridos, ¿no? El paciente y nosotros, ¿no? Nosotros no queríamos contagiarnos, y el paciente no quería que se contagie su bebé, entonces todo el personal también estaba con miedo, ¿no? No era mucho el conocimiento que podíamos tener, pero sobre la enfermedad era poco lo que se venía en el camino y veníamos haciendo en el camino, pero lo primero que se tenía que hacer era transmitirle tranquilidad al paciente, ¿no? Y eso trataba de hacerlo, ¿no? Transmitirle tranquilidad, hacerle sentir que no estaba solo, que tenía delante de él a un grupo de profesionales que queríamos ayudarlo, que queríamos apoyarlo y que confiara en nosotros, ¿no? Que las cosas debían mejorar en él, que él debía salir de esa enfermedad, ¿no? Porque era importante eso, ¿no? Que el paciente, que es el más importante para quien nosotros trabajamos, se sienta tranquilo, se sienta confiado, sepa que ha llegado a un lugar donde se le va a atender y se le va a dar todo lo posible. En lo que respecta a los familiares, nosotros tomábamos, a veces teníamos que darle la facilidad a los familiares para que se acerquen a despedirse del paciente que iba a ser intubado, y eso es cuando era posible, porque no siempre era posible esa facilidad, porque a veces el paciente se ponía muy mal, muy rápidamente, y no daba tiempo
a dar esas concesiones, pero a veces el paciente se iba poniendo de a pocos y uno podía ir anticipando y uno podía comunicar a un familiar y uno hacía una concesión a veces especial porque ante la carencia de equipos de protección, eso implicaba que un familiar tenía que ponerse un equipo de protección solamente para ver a esta persona, a este paciente, a este ser querido. Entonces, y era acercarse porque realmente no sabían si lo iban a volver a ver despierto después. Entonces, desde el punto de vista emocional, ha sido muy fuerte. Cada paciente era todo una historia nueva, un nuevo reto. Y nosotros tuvimos la oportunidad de manejar el primer paciente de UCI, con un reto inmenso, pero le dimos el valor de que siempre tenemos la máxima. En UCI somos el grupo que siempre es optimista, el que siempre debe poder. Y nosotros decimos, y me acuerdo siempre de lo que decía mi papá, con respecto a cuando afrontas una situación en las guerras, y me acuerdo mucho de Vietnam, decía él, que no puede ser vencido si es que alguien siempre está ahí y nunca se rinde. Entonces, para mí era una máxima que era demasiado válida para esta circunstancia, ¿no? Es decir, ya déjalo, eso no existía. Bueno, yo sería un símbolo de la segunda ola, ¿no? Porque a mí me dio el COVID en la primera semana de enero y fui a UCI, estuve intubado, bueno, y me mencionan que estuve mal, ¿no? Y bueno, mis compañeros oraron mucho por mí, ¿no? Porque en ese momento tratamiento no hay contra el COVID, ¿no? Solamente Dios, las oraciones, ¿no? Por eso es que personalmente yo creo que como todos somos como una familia, nos afectó bastante mi caída, ¿no? Porque yo estaba acá, estaba en actividad, ¿no? Y así como cualquiera de nosotros caí yo, pudo haber caído otro más, otro amigo más, ¿no? Y cayeron varios, creo como 3 o 4 más, ¿no? Y bueno, nos repercutió bastante a todos, ¿no? Bueno, a mí bastante, pero me recuperé, ¿no? Me recuperé y regresé creo que a los 2 meses y medio a seguir trabajando. La segunda ola fue la más catastrófica, realmente. Lo dividiría en dos partes, ¿no? Cómo golpeó a los pacientes y cómo golpeó al personal que de paso también se volvió paciente, ¿no? Para los pacientes era terrible tener que venir a este hospital o a cualquier otro hospital porque venían y las emergencias estaban saturadas, ¿no? El tiempo de espera era valioso para ellos y a su vez era prolongado. Fue mucho más intensa que la primera, en lo que se refiere a demanda de camas, tanto en el hospital mismo como en la unidad de cuidados intensivos. Y nosotros, como el personal médico ya venía desgastado de la primera ola, veníamos ya con varios colegas que de repente habían partido, muchos otros que ya estaban por enfermedades de riesgo, habían pasado a trabajo remoto o estaban de licencia, por más que se había contratado personal nuevo, el personal nuevo definitivamente tenía que prepararse y no tiene tanta experiencia, y había momentos en los cuales había, por ejemplo, escasez de medicamentos, había de repente problemas con la presión de oxígeno, porque al menos afortunadamente en los hospitales donde
Yo trabajé, el oxígeno nunca faltó, pero habían problemas técnicos que no teníamos la presión suficiente. El impacto fue alto, el impacto fue alto. Felizmente ya estábamos con la experiencia previa de la primera ola, los médicos bastante protegidos, bastante entrenados para evitar los contagios, para cuidar mejor a los pacientes. Y yo creo que si bien no se puede decir que nos agarró con todos los implementos, fluyó mucho más el equipar, el tener los productos necesarios para afrontar la pandemia. Eso es hablando de mi hospital, ¿no? La segunda ola fue un tsunami, en mis palabras, fue un tsunami muy dura. Nunca tantos enfermos, nunca tanto grave y nunca tanta incapacidad para poderlos ayudar. Yo he visto morir gente joven. No tenía nada que hacer, sé que el paciente necesitaba una máquina, un pulmón artificial y no había máquinas. Necesitaba una cama de cuidados intensivos y no había cama de cuidados intensivos. O me llegaban a mi hospitalización, a mi servicio, ya muy avanzados, mal medicados, maltratados antes. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte, no? Porque ya cuando fue avanzando la ola empezaron a caer más y más personal de salud y muchos fallecieron. Entonces no fue fácil ni para ellos, ni para el paciente y para nosotros menos, ¿no? Mucho personal se enfermó, mucho personal cayó, ¿no? Mucho personal de médico pasó a ser paciente, ¿no? Y el camino que tuvieron que seguir tanto los pacientes como los médicos que se convirtieron en pacientes en la segunda ola fue muy tórpido, muy delicado, angustiante, ¿no? Porque fue en el momento donde más se sintió la falta de personal, la falta de recursos. A pesar de tanto esfuerzo que se hizo, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, que es grande, a veces nos queda el sinsabor de si se pudo hacer más, porque uno igual veía en las noticias, en las calles, que habían pacientes que esperaban por una cama hospitalaria, pero uno ya no daba más, ya no nos dábamos más abasto, no había forma de atender más pacientes, no habían camas, no habían sitios. Todo tarde, todo desorganizado, todo sin poder hacer más por gente joven que quizás merecía vivir. Nunca viví yo una pandemia, pero cuando viví la pandemia nunca pensé que fuera tan horrible o que nosotros, los profesionales de salud, especialmente, voy a decir un testimonio propio, pudiéramos hasta cierto punto a convivir con la muerte. No es placentero ni es bonito convivir con la muerte, porque quitas valor a la vida y la vida debe apreciarse. Yo le decía a un ser querido de mi familia, le decía, no sabes cuántas vidas he salvado, no sabes cuántas vidas, pero también cuántas vidas he visto partir, y eso no me hace feliz. En cuanto al país, pues fue un fracaso, ¿no? Igual que en la primera, porque mi hospital, que es un hospital de alto nivel de resolución clínica, quirúrgica, tiene formas de prever, de conseguir. En cambio, en lugares alejados del país, pues se vio lo que se vio y las largas colas de personas buscando que comprar un balón de oxígeno porque ya no había dónde atenderse, el colapso de las clínicas, la muerte de tanta gente que no... claro, la palabra es que no debió pasar, pero que por la situación de implementación del país, en lo que dije al comienzo, de infraestructura y personal médico y paramédico, pues era inevitable, si se quiere. Creo que la segunda parte de la pandemia puso bien claro de que cada acción y el impacto que puede hacerse sobre una enfermedad, sobre un hecho de enfermedad que involucra a la mayoría de población, involucra una responsabilidad de todos y que una enfermedad no se muestra sola y que necesita digamos, de las demás para que realmente se disemine y por tanto la responsabilidad de cada ciudadano era importante.
O sea, no solamente era el espacio físico del hospital, sino que necesitamos que la población cumpla. Esta enfermedad definitivamente nos sobrepasó ampliamente a las capacidades instaladas y establecidas, ¿no? Era algo que nunca habíamos visto antes. El rol del Estado es hacer prevención. El rol del Estado es hacer, y la prevención, sobre todo primaria. ¿Y qué es la prevención primaria? Educación para la salud. ¿Qué hemos aprendido con el COVID? 3 puntos. Distancia social. ¿Qué más? Mascarilla. ¿Y qué más? Higiene en las manos. ¿Eso solamente en salud? Hay muchos más. La higiene de la vestimenta adecuada, la higiene de la comida sana, la higiene de las vacunaciones completas, la higiene de evitar sustancias tóxicas o nocivas que a la larga van a mellar nuestra salud cuando seamos más adultos. Todo eso es educación. ¿Y quién es quien debe guiar el rol educacional o pedagógico en nuestro país? El gobierno. Bueno, específicamente en relación a la salud, esta pandemia yo creo que nos enseña que debemos estar siempre en el mejor estado de salud. O sea, debemos prevenir, evitar enfermedades asociadas, lo que nosotros le decimos comorbilidades. O sea, todas las personas debemos vivir siempre en un permanente estado de estado saludable, ¿no? De saludabilidad. O sea, tanto en nuestro estilo de vida como en nuestra alimentación, ¿no? Y si es que hay algún problema de salud, acudir inmediatamente. No es lo mismo que se enferme un paciente que tiene ya enfermedades subyacentes, que se infecte con COVID, que un paciente que no. Entonces yo creo que eso es prevención, nos enseña a prevenir. Dentro del personal de salud se puede contagiar a alguien y ese alguien llega a su casa y también contagia a alguien y es una cadena que debemos evitar, ¿no? Y se evita pues siguiendo los protocolos, ¿no? Como ejemplo puedo poner, cuando yo me enfermé, fui a recoger a mi hija y ella me dijo que le dolía la cabeza y yo también ya me sentía mal y bueno, al día siguiente ya estaba mal con el COVID y todo, ¿no? Pero preguntándole a mi hija que había estado en la casa de su amiga, que fui a recogerla, ellos también terminaron con COVID, ¿no? Toda su familia, no solamente ellos, sino la familia, su hermano que había ido también a visitarla, y así es una cadena, ¿no? Entonces, con ello nos damos cuenta de que uno tras otro se pueden ir contagiando, ¿no? Entonces, teniendo los protocolos, siguiendo los protocolos, siguiendo todo lo que nos solicitan, evitaremos que seguir contagiando, ¿no? O sea, el éxito de la medicina está siempre en la prevención, ¿no? Bueno, no soy quien para dar muchos consejos de temas de salud porque yo misma tengo el sobrepeso y para mí en algún punto durante el COVID fue una duda de si seguir trabajando o no, porque había una motivación, había una causal de que te podías aislar si tenías un sobrepeso como el mío, ¿no? Pero lo que sí quisiera decir, que creo que acá va mi crítica, parte de mi crítica, porque en realidad mi crítica al sistema de salud, en cómo se comportó en algunos momentos es muy grande, pero mi crítica va en que no hubo una buena comunicación con la población. ¿Qué cosa nos ha dado esta pandemia, no? La importancia de la limpieza, yo creo que es un tema que de repente, yo soy médico, ¿no? Y cuando era niño siempre me decían, lávate las manos, siempre me decían, esto está sucio,
¿no? Y yo como cuando era niño, yo me iba a jugar al parque y yo no me veía nada sucio, ¿no? Yo venía de enterrarme, de haber corrido por todos lados y yo no sentía estar sucio. Sin embargo, mi madre me decía, lávate las manos, lávate la cara, no agarres la comida con la mano cochina. Todas estas cosas, aunque parezca mentira, ya vienen desde hace tanto como probablemente la gran pandemia de la influencia del comienzo del siglo pasado, ¿no? Porque desde allí vienen todos estos conceptos de que las enfermedades se transmiten, digamos, a través de los objetos sucios y también a través de la respiración. El tema del dinero está cochino, ¿no? El dinero siempre, ¿no? Está sucio, o lo que agarras en la calle está cochino. A veces uno dice, pero qué obsesión que tenían antes las madres, pero debe ser que han vivido en esa época algo muy parecido a lo que hemos vivido ahora nosotros, y recién hemos tenido que vivirlo nosotros de repente, y fíjate, yo a pesar de ser médico, hemos tenido que vivirlo de una manera tan intensa como para poder comprenderlo, para poder interiorizarlo tanto como realmente debería ser, ¿no? ¿Acaso vemos spots publicitarios en la televisión del Estado o particular donde se haga prevención o promoción de la salud? ¿O en las radios escuchemos mensajes: no nos amanezcamos por gusto, no excedamos en el tabaco, no excedamos en el alcohol, no engordemos demasiado, subamos de peso innecesariamente? ¿Escuchamos esos spots? No, no. Hay un rol vacío que el Estado no cumple todavía, y que todos, ojo, no solo Estado, sino nosotros profesionales, los involucrados en la salud, también tenemos que cumplir o llevar. Entonces es muy importante que cada uno sepa qué tarea hacer y hacerla bien. Cuando hagamos nuestra tarea, la condición de salud o salubridad del Perú va a ser mejor. Porque la comunicación fue, te cierro la playa, te cierro la fiesta, pero la comunicación no fue contundente y no fue valiente ni sincera, probablemente porque no tenían cómo manejarlo, de que ya desde casi al cuarto mes de iniciar la pandemia ya se había declarado que esto era transmitido por aerosoles. Entonces la gente siguió creyendo que la transmisión era por la ropa, por los pies, por las gotitas nada más, que era como que cara a cara me iba a contagiar. Entonces el país, el sistema de salud, ¿en qué fracasó? En no aceptar, hacer suyo y comunicar que en los ambientes que daba, si digamos, para decirlo de un modo sencillo, no sé quiénes irán a ver este documental, quedaba flotando en el ambiente, como una nube invisible, ¿no? Que es lo que llamamos el aerosol. Entonces, toda esa pérdida de tiempo, que tampoco no ayudó mucho la OMS, todo eso hizo que muriera más gente, porque la gente no quiso entender que en los mercados, que en los lugares cerrados donde esperaban sus buses, su metropolitano, eso estaba congestionado con el virus. Entonces, y otra cosa en que fracasó mucho el gobierno en enseñar, y que yo quisiera que eso quede, porque cualquier virus que te afecta a los pulmones y que entra por la vía respiratoria, generalmente va a ser un aerosol. Entonces, la máscara, el poder increíble de la máscara. Mi familia, mi madre incluso, una anciana de hace 70 años, se ha subido un avión, ha ido y ha venido, y ahí ha habido COVID, en la etapa COVID, pero con una buena máscara se ha podido proteger. Entonces, dos cosas que el Estado sí debió manejar mejor, y que quede claro para el futuro, ¿no? Que el COVID se transmite por aerosol, es invisible, y lo otro, la gran necesidad de la máscara. Antes había un curso en el colegio donde te enseñaban temas de salud, ¿no? Que yo creo que las personas todas deberían saber, de sentido común, de repente piensa uno, ¿no? Pero todos debemos saber, creo yo, me parece, de que si alguien ve que se está poniendo mal un ser querido, tiene que llevarlo al médico. O sea, es una cuestión que parece una verdad de perogrullo, pero tiene que ser así, y creo que lo mejor es ir directamente a buscar al profesional de la salud, no buscar
otros caminos que finalmente lo distraen y terminan solamente retrasando una evaluación correcta, solamente terminan haciendo que el paciente se ponga más enfermo. O sea, finalmente lo mejor es buscar una atención médica oportuna, ¿no? Buscar la atención médica oportuna. Seguir los lineamientos médicos, el conocimiento científico. Sabemos que muchas personas frente a esta infección hicieron uso digamos que de una medicina no tradicional, de una medicina basada en experiencias anecdóticas que muchas veces han puesto en peligro la vida de los pacientes. Entonces, lo segundo que considero que es importante es que si el paciente se llegara a enfermar, ¿no?, es importante acudir al médico para que ejerza una medicina científica, una medicina que no lo ponga más en peligro del que ya está por haber sido contagiado, ¿no?, que es algo que en algún momento se presentó, ¿no? Es cierto que en el camino hemos ido aprendiendo. Es cierto que inicialmente se pensó que algún tipo de medicamentos podía ayudar al COVID, pero también en el camino, con los estudios, se fue depurando los medicamentos que realmente ayudaban, las terapias que realmente ayudaban. Y eso es lo que correspondía a nosotros los médicos, a difundir entre la población la medicina científica, la medicina basada en el conocimiento científico, no una medicina artesanal, no una medicina popular, ¿no? Eso de que lo que no mata engorda no es cierto, en pandemia no es cierto. Hay muchas cosas que uno puede ingerir y que pueden ser muy peligrosas, ¿no? Entonces, resumiendo, estar en las mejores condiciones de salud y frente a una pandemia, seguir las indicaciones médicas, es lo que yo diría que nos enseña. Tenemos siempre que estar en buen recaudo que la pandemia siempre será las pandemias en términos generales son experiencias de vida mayores que deben de ser reflexionadas, puestas, digamos, en conocimiento general para decir que tenemos debilidades mayores, sobre todo las respiratorias, que estas lecciones que aprendimos tenemos que seguir, digamos, teniéndolas en donde estemos, ¿sí? Y que cuando es necesario aislarse porque estamos con patologías respiratorias, pues hay que hacerlo, esa es nuestra responsabilidad. No olvidar tener esa memoria histórica, social, para todos, y que hay que inculcarlos en todo, sea a un bebé que nace, igual cuando estamos en los grupos etarios más avanzados, igual se debe replicar en todo grupo donde estemos, siempre es una oportunidad, ¿no? No importa el espacio, no importa la hora, siempre será una oportunidad de ganar y que debemos seguir educativamente todos, no importa que estemos en un aula o fuera de ella, los espacios donde interaccionemos siempre será el lugar ideal. Yo creo que de alguna manera los peruanos, a diferencia de otros lugares, lo intentamos. No puedo decir que no. Yo he visto gente con sus máscaras intentándolo, cambiar de actitudes. Yo le daría un aplauso a la mayoría de peruanos, la gran mayoría. Se comportó en la dimensión, creo. Siempre habrá algunos que optaron por el otro lado, pero para la mayoría, yo como médico puedo decir que sí lo intentaron, dieron más de lo que pudieron, cada uno en su espacio, como médico, como parte del grupo de decisión, pero sobre todo el aspecto social de la población, eso es lo que me impactó, que realmente sí se sintió empáticamente en uno solo. Lo he visto, lo he sentido. Un gobierno que de alguna manera lo intentó también, seguro que no de forma perfecta, pero nos hemos sentido de que sí, había respaldo. Ojalá que hubiese sido más grande, seguro que siempre podrá hacerse un trabajo mejor, pero de alguna manera estuvieron presentes, ¿no?